Ahora tengo el gusto de presentarles al padre Ángel Prado, salesiano de Don Bosco. Él es servidor de los jóvenes y de todos sus queridos colaboradores y cooperadores. Palabras del padre Ángel. El padre Ángel presta sus servicios en el Centro Salesiano de Formación Permanente que se encuentra en Quito, Ecuador. Desde allí atiende a la población de América. Bienvenido, Padre Ángel, y de antemano gratitud por su servicio, por su vida consagrada y por seguirnos transmitiendo a Don Bosco. Una cordial bienvenida, Padre Ángel. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas, un abrazo desde Quito, Ecuador, y gracias por la oportunidad de estar junto a ustedes en este magno evento que une a los salesianos cooperadores del país. Usted me indica, don Luis, si ya procedemos al tema. Sí, Padre, es propio, ya es el momento suyo. Bien pueda. Gracias. A usted, Padre. Muy bien, entonces, en esta mañana, siguiendo la propuesta formativa que ustedes han planteado para este segundo Congreso Nacional, pues tengo el privilegio, porque así lo siento, de poder aportar con una reflexión que yo sé que no es nueva, porque difícilmente vamos a encontrar cosas nuevas. Es lo mismo que ya tantas veces hemos venido reflexionando, pero que necesitamos volver a reflexionar porque la misión salesiana solo se actualiza en la medida en que somos capaces de reflexionarla. El carisma se hace vivo solamente cuando logra estar pasando primero por la mente y segundo por el corazón. Por lo tanto, mi objetivo de esta mañana es compartir con ustedes una reflexión que les permita y me permita a mí también repasar estos grandes principios que nos convierten en carisma salesiano. Por aquí vamos a empezar la reflexión considerando que cada uno de nosotros es una vocación pensada, amada por Dios, como un regalo que Dios quiere hacerle especialmente a los jóvenes. Yo sé que la vocación y el carisma salesiano están abiertos a muchísimas personas, pero especialmente a los jóvenes. Don Bosco nunca quitó este especialmente, porque el carisma salesiano nace de manera particular como un regalo de Dios para los jóvenes y se subraya el especial con unas condiciones particulares porque son jóvenes con grandes necesidades, son jóvenes abandonados, jóvenes en peligro, y don Bosco siempre subrayó en peligro de perder su salvación eterna. Entonces, ¿qué queremos hoy? Redescubrirnos, cosa que ya lo hemos hecho antes muchas veces, pero hoy redescubrirnos como regalo de Dios para los jóvenes. Regalo de Dios para hacer el bien a quien más nos necesita. El Padre Santís nos acaba de recordar en la oración que nos salvamos salvando. Nos salvamos siendo instrumentos del amor de Dios para muchas personas. Bien, hago esta introducción, he preparado una presentación que voy a ir desarrollando con ustedes. Al final de la misma, pues dejaré unas preguntitas para reflexionar. Ahí ya la logística del encuentro verá cómo organiza a los, por ahora, más de 100 participantes, porque la intención es que lo que yo reflexiono, ustedes lo puedan hacer luego concreto en algunas conclusiones
que se aterricen exactamente en los lugares y realidades donde cada uno se encuentra, porque mm, no están todos en el mismo lugar, no están todos en la misma ciudad, no están todos en la misma obra o proyecto de apostolado. Me imagino la enorme diversidad de realidades que ustedes atienden y entonces, ¿de qué manera el carisma se puede actualizar? Ustedes hablan del verbo renovar. Hacemos memoria para renovar. Estamos, como quien dice, mirando hacia atrás un poquitito para redescubrir lo que somos, la identidad, pero para renovarnos, porque no somos un museo. Cuando uno visita un museo, las cosas quedan exactamente como están. Los rótulos del museo dice prohibido tocar. O sea, no se puede mover nada. En algunos lugares incluso dice prohibido tomar fotografías. Ni siquiera podemos llevarnos una imagen. Es un museo, no se toca. Nosotros no somos un museo. Somos un carisma vivo. Necesariamente debe renovarse. Porque si no se vuelve un museo. Entonces, ¿de qué sirve a los jóvenes de hoy un museo? Entonces, si queremos vernos en una constante actividad de renovación, pues para esto hacemos un repaso de algunos principios que son fundamentales. Entonces voy a compartirles la presentación que he preparado, la voy desarrollando con ustedes y al final les invito a concluir pues con algunas propuestas concretas que ustedes deben llevar a la práctica allí donde están. Me indican si se visualiza ya la pantalla. Sí, señor. Ok. Sí, padre, está bien. Entonces, he colocado como título a este momento de reflexión, El Salesiano Cooperador, un sueño en la mente y en el corazón de Don Bosco. Y precisamente he querido intentar meterme por un momentito en el corazón de Don Bosco para descubrir en ese corazón un sueño que hoy se llama Salesiano Cooperador. Entonces, en ese sueño, lo primero que descubrimos es a un Don Bosco que tiene en su corazón muchas cosas que le provocan estar reflexionando y que le conectan directamente con una realidad, la realidad del buen pastor en la búsqueda constante de las ovejas que están fuera del redil. Y que no solo están fuera, sino que están amenazadas. Porque lo que mueve el corazón de Don Bosco no es los muchachos que están en las calles de Turín, sino los muchachos que están en la calle de Turín amenazados. Por eso la imagencita que coloco acá es de un buen pastor protegiendo a las ovejas de las amenazas de los lobos, que en el tiempo de Don Bosco y en nuestro tiempo son muchos. Pero ante esta realidad, Don Bosco no se sueña solo, no es el Superman. Esas figuras sabemos que no existen en la realidad. Don Bosco se sueña en compañía de muchísimas personas. Él sueña una multitud de gente que se suma como trabajadores en esta hermosa misión de salvar a la juventud. Y entonces,
¿qué hay en la mente y en el corazón de Don Bosco? Primero hay una multitud de muchachos necesitados. Él dice que me piden ayuda. Pero también hay una multitud de colaboradores, de personas que se apuntan para trabajar en esta tarea de salvar a los jóvenes. Entonces, para entender lo que queremos decir con este título, debemos responder a algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué entendemos por sueño? Y creo que todos sabemos dar una respuesta a los sueños que las personas tienen, que ustedes tienen, que tienen sus jóvenes. ¿Qué entendemos por sueño? Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue el sueño de Don Bosco? Vamos a profundizar un poquitito en esto. Y la tercera pregunta es, ¿por qué los salesianos cooperadores están llamados a hacer concreto ese sueño? Entonces, vamos a iniciar la reflexión tratando de responder a estas tres preguntas. ¿Qué es un sueño? En este contexto entendemos por sueño un proyecto, un deseo o un plan ideal, atrayente y beneficioso, pero que es difícil que suceda, o al menos que en el momento de su formulación se considere como difícil de realizar, pero igualmente se admite como válido en cuanto responde a la permanente aspiración del hombre a su plena felicidad. Entonces, un sueño es algo que yo tengo en la cabeza, tengo en el corazón, no es fácil, no está ahí a la mano, porque si está ahí a la mano ya no es un sueño, pero tampoco es imposible, es realizable. Y va a responder a una aspiración profunda del hombre por ser feliz. Eso vamos a entenderlo como un sueño en el máximo, en el amplio sentido de la palabra. Se podría comparar con el término utopía. Todos ustedes han escuchado esta palabra, utopía. Utopía es algo que yo formulo como algo hermoso, algo grande, no fácil, pero sí alcanzable. El reino de los cielos es una utopía de Dios. Cuando nos intentamos meter un poco en el corazón, en la mente de Dios, descubrimos que su utopía es el reino de los cielos. ¿En qué consiste? A nivel cristiano, la utopía está en el horizonte del reino de Dios, por lo que decimos que podría ser el objeto central de la predicación de Jesús. Vemos a un Jesús de Nazaret yendo y viniendo por todos los pueblos de Galilea, de Samaria, de Judea, hablando de algo que para el ser humano no es fácil de entender, y Jesús habla del reino de Dios. Cuando nosotros meditamos en el tercer misterio luminoso, rezando el Santo Rosario, hablamos de esta acción de Jesucristo proponiendo el reino de Dios como una utopía alcanzable, que es posible llevar adelante a través del trabajo, de la predicación, de la construcción del reino. Un reino que está viniendo, y como ocurrió en la vida de Jesús, comporta una praxis profética. Cuando hablamos de praxis profética, estamos diciendo cosas que no se consiguen en un supermercado, cosas que hay que estar trabajando con ilusión, con fe, con dedicación, con entrega. Eso es muy importante. Signos de la presencia de ese reino podrían ser para nosotros praxis de gratuidad en clima de profunda oración. Estoy leyendo a un Jesús de Nazaret que está en constante comunión con el Padre, dando gracias por el reino ya presente en medio del mundo. Una praxis de caridad. Vamos a hacer el bien, nos comprometemos a hacer el bien, porque el reino de Dios, en la utopía de Dios, es que en este mundo se haga el bien, se empeñe cada ser humano en una praxis de la caridad que rompa todos los esquemas de egoísmo presentes en la vida de las personas. Un compromiso por la justicia.
la solidaridad, los derechos humanos. Esto es muy importante y aquí está todo el tema de la parábola que llamamos del buen samaritano. Cuando nos volvemos sensibles a las necesidades de los demás y no solo nos quedamos sensibles, sino que empezamos a actuar, empezamos a buscar soluciones, empezamos a responder a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Asumimos un compromiso por la justicia. En todos ellos, aunque vividos comunitariamente, se ha de manifestar una iglesia no al servicio de sí misma, sino al servicio de la humanidad, al servicio del reino. Entonces, en la utopía de Dios, la iglesia presente en este mundo es la respuesta de Dios a las necesidades de las personas. Y entonces es una iglesia que nace en el corazón de Cristo para servir. Y nos tenemos que entender como iglesia, ya desde allí, servidores de la humanidad. Como el Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la salvación de la humanidad. Ahora bien, esta es la utopía de Dios. Y la utopía del Señor de Don Bosco, ¿cuál fue? ¿Cómo podemos entender esta utopía, este sueño de Don Bosco? Cito un texto del libro de las Memorias del Oratorio. Don Cafaso empezó primero a llevarme a las cárceles, en donde aprendí enseguida a conocer cuán grande es la malicia y la miseria de los hombres. Me horroricé al contemplar cantidad de muchachos de 12 a 18 años, sanos y robustos, de ingenio despierto, que estaban allí ociosos, atormentados por los insectos y faltos en absoluto de alimento espiritual y material. Hay una realidad que impacta profundamente el corazón de aquel joven sacerdote, apenas tiene unos meses de ser ordenado sacerdote. Su amigo y director espiritual lo va a llevar a una realidad muy dura de Turín, las cárceles. Allí, dice Don Bosco, me horroricé ante una realidad que estaba consumiendo la vida de muchos jovencitos de 12 a 18 años. Inmediatamente entonces hay una reacción en esa mente, en ese corazón. En estos infelices estaban personificados el oprobio de la patria, el deshonor de la familia y su propia infamia. Era una realidad que la patria, la familia y ellos mismos reconocían como lo más horrible que les puede pasar. Pero ¿cuál no fue mi asombro y mi sorpresa cuando me di cuenta de que muchos de ellos salían con propósito firme de una vida mejor y que luego volvían a ser conducidos al lugar del castigo de donde habían salido pocos días antes? Entonces hay otra realidad. No solamente es el hecho de verlos ahí en la cárcel, sino de que muchos salen y regresan. Y salían con el propósito de no volver ahí porque era un lugar terrible, y a los pocos días son conducidos de nuevo a ese lugar. Entonces Don Bosco tiene dos imágenes en su mente, en su corazón, que le están golpeando profundamente. La cárcel como escenario de horror y la dificultad tan grande de que estos muchachos puedan salir de allí sin que tengan que volver a la cárcel. Esas dos cosas lo golpean profundamente. En esas ocasiones constaté que algunos volvían a la cárcel porque estaban abandonados a sí mismos. Aquí viene una primera palabra que toca profundamente el corazón de Don Bosco. Es la realidad de abandono de los muchachos. Nosotros tendríamos que profundizar muchísimo en el significado de esta palabra, abandonados a sí mismos. El abandono es la experiencia más dramática que vive el ser humano, porque significa
no soy de nadie, no soy nada, no tengo nada. O sea, el abandono es una realidad tremendamente dramática. Ante esta realidad, inmediatamente viene una reacción de don Bosco. ¿Quién sabe? Decía para mí. ¿Quién sabe? Es una hipótesis. Si estos muchachos tuvieran fuera un amigo, otra palabra importantísima, ante una realidad de abandono, ¿qué podría ayudar a sanar? La presencia de un amigo que se preocupase de ellos, que les atendiese e instruyese en la religión los días festivos. ¿Quién sabe si no se mantendrían alejados de su ruina, o por lo menos si no se reduciría el número de los que vuelven a la cárcel? Entonces, miren ustedes, primero la realidad que impacta el corazón de don Bosco, pero inmediatamente la reacción de él. Están abandonados, significa no tienen a nadie. ¿Quién sabe si tuviera un amigo, si las cosas fueran diferentes? Recordamos que en el sueño de los 9 años, el personaje le dice a estos tus amigos, deberás ganártelos con la mansedumbre. En el sueño de los 9 años, ese grupo que ve Juanito Bosco peleando, blasfemando, no son sus amigos. Y el personaje le dice a estos tus amigos. Esa palabra se va a repetir constantemente en la pedagogía de don Bosco, en la propuesta educativa de don Bosco. Entonces, vean ustedes qué interesante. Don Bosco no está diciendo, si estos muchachos tuvieran allá un sacerdote, un maestro, si estuvieran allá un catequista, si tuvieran allá un animador de grupos juveniles, no, no. Don Bosco dice que para sanar el abandono de estos muchachos, lo primero que necesitan es un amigo. Si lo tuvieran allá afuera, si hubiera un amigo que se ocupara de ellos, la realidad sería diferente. Durante aquel invierno, me dediqué a algunos mayorcitos que necesitaban una catequesis especial y sobre todo a los que salían de las cárceles. Entonces palpé por mí mismo que si los jóvenes salidos de un lugar de castigo encontraran una mano bienhechora que se ocupara de ellos, les asistiera a los días festivos, les buscara colocación con buenos patronos y los visitara durante la semana, estos jóvenes se darían estos jóvenes se daban a una vida honrada, olvidaban el pasado y resultaban al fin buenos cristianos y dignos ciudadanos. Aquí está la síntesis de lo que don Bosco considera que debe ser el carisma salesiano como un regalo a estas realidades dramáticas que viven los muchachos. Entonces, sigue pensando que ellos están necesitando a alguien que se ocupe de ellos, no solo que piense en ellos, no solo que tenga un amor ahí platónico por los muchachos, no, que se ocupe de ellos, que les entregue su tiempo, que les regale sus capacidades, que les acompañe en la vida, que se interese por lo que están viviendo. Si estos muchachos tuvieran afuera una persona así, la historia de ellos sería muy diferente. Y dice don Bosco, este es el origen de nuestro oratorio, que con la bendición de Dios tomó tal incremento como yo nunca hubiera podido imaginar. Entonces, ¿cómo empezó el oratorio? ¿Cómo empezó la obra salesiana? ¿Cómo empieza a manifestarse el carisma salesiano? Como un amigo que se hace presente en la vida de los más necesitados. Esto, por favor, no lo olvidemos, porque en el momento en que lo olvidemos, matamos el carisma.
El sueño de 1844. Recordamos que tiene un sueño allá por el 1824, 21, 25, que es el famoso sueño de los 9 años, pero en el 1844 tiene un sueño que es prolongación de aquel que tuvo a los 9 años. Soñé pues que estaba en medio de una multitud de lobos, zorros, cabritos, corderos, ovejas, carneros, perros y pájaros. Todos juntos hacían un ruido, un alboroto, mejor, una batahola capaz de espantar al más intrépido. Iba a huir, iba a huir. Don Bosco reacciona ante esa realidad, porque no es una realidad sencilla. Iba a huir cuando una señora muy bien vestida, a guisa de pastorcilla, me indicó que siguiera y acompañase a aquel extraño rebaño. Otra vez aparece la señora del sueño, aquella que apareció a los 9 años. Mientras ella se ponía al frente, vean ustedes qué interesante, al frente va la señora del sueño, aquella que en el sueño a los 9 años el personaje le dijo: te daré una maestra. Anduvimos vagando por varios lugares, el oratorio itinerante de Don Bosco. Hicimos 3 estaciones o paradas. A cada parada, muchos de aquellos animales, cuyo número cada vez aumentaba más, se convertían en corderos. El trabajo pedagógico, educativo de Don Bosco, transformando la vida de los muchachos. Pero lo más importante, después de andar mucho, me encontré en un prado en donde aquellos animales corrían y se alimentaban juntos, sin que los unos intentasen dañar a los otros. Se va logrando una armonía. Don Bosco está contemplando. Él en este momento no es un protagonista, solo está viendo qué pasa, qué está sucediendo allí. Después de un corto trecho de camino, me encontré un patio grande, rodeado de pórticos, a cuyo extremo se levantaba una iglesia. En aquel momento me di cuenta de que las 4/5 partes de aquellos animales ya se habían convertido en corderos. 4/5 partes, o sea, casi todos. A este punto llegaron algunos pastorcillos para custodiarlos, pero estaban poco tiempo y se marchaban. Entonces sucedió algo maravilloso. No poco de los corderos se convertían en pastores que crecían y cuidaban el resto del rebaño. Como aumentaba mucho el número de pastores, fueron dividiéndose y marchando a diferentes pastos para recoger otros animales de otro origen. Entonces, en este sueño se da un fenómeno importante que yo lo interpreto como la realización del sueño que vive presente en el corazón de Don Bosco. Hay una realidad, que es este grupo de animales tan diversos. Entre ellos se convierten en corderos, significa se van transformando en hombres y mujeres de bien. Pero lo más hermoso, dice Don Bosco, algo maravilloso. Los corderos se convierten en pastores, que se van a dedicar al cuidado del rebaño. Y dice Don Bosco, como una gran bendición, aumentaba mucho el número de pastores. Y creo que es aquí donde nos sentimos ubicados nosotros. Este número de pastores no puede dejar de seguir aumentando, debe multiplicarse, porque en todos los lugares las necesidades de los jóvenes también se multiplican. En donde haya jóvenes pobres, abandonados y en peligro de perder su salvación, allí la misión salesiana tiene mucho que hacer. Distinguimos aquí 2 elementos típicos del sueño o utopía de Don Bosco. El primero, rescatar a los muchachos de las cárceles y de las calles, dando respuestas a sus necesidades reales. O sea, esto es lo que ocupa la mente y el corazón de Don Bosco. ¿Cómo los rescato? Ahí están muy mal,
no tienen a nadie, viven en abandonados. Yo tengo que hacer algo por ellos. Don Bosco se siente llamado por Dios a hacer algo por ellos. Pero solito no. Lo segundo es la conversión de los animales en corderos y de estos en pastores. Porque solito Don Bosco jamás va a poder hacer lo que él sueña hacer. Y entonces el trabajo por hacer era mucho, lo que hacía necesario que las fuerzas se multiplicaran. Y es aquí entonces donde empezamos a ver la acción de Don Bosco multiplicando fuerzas en favor de los jóvenes. El Papa Francisco llama a esta capacidad del carisma salesiano a aprender a ver a los jóvenes con los ojos de Dios. No hay sonido, padre. O les cuesta creer en él y le falta tanto compromiso por la vida. Les contesté, ¿ustedes qué piensan sobre esto? De las respuestas que surgieron en la conversación, me acuerdo de una que me tocó el corazón y tiene que ver con la experiencia que Alfredo Disculpe, el sonido está... Padre, el video está sin sonido. siente que Un momentito, voy a cambiar el... Sí, tranquilo. Estaba con un volumen muy bajo. Un segundito, estoy corrigiendo aquí para... Tranquilo, Padre. Micrófono. charlando con unos jóvenes, Está bien, una Padre. pregunta. Ahora sí. Sí, Padre, perfecto. Y muchos jóvenes no se preguntan sobre si Dios existe o les cuesta creer en Él y les falta tanto compromiso por la vida. Les contesté, ¿y ustedes qué piensan sobre esto? Entre las respuestas que surgieron en la conversación, me acuerdo de una que me tocó el corazón y tiene que ver con la experiencia que Alfredo compartía. Padre, es que muchos de los jóvenes sienten que poco a poco dejaron de existir para otros. Se sienten muchas veces invisibles. Muchos jóvenes sienten que dejaron de existir para otros, para la familia, para la sociedad, para la comunidad. Y entonces muchas veces se sienten invisibles. Es la cultura del abandono y de la falta de consideración. No digo todos, pero muchos sienten que no tienen mucho o nada para aportar porque no cuentan con espacios reales desde donde sentirse convocados. ¿Cómo van a pensar que Dios existe si ellos, estos jóvenes, hacen tiempo que dejaron de existir para sus hermanos y para la sociedad? Así nos estamos empezando a no mirar el futuro y a caer en las garras de cualquier droga, de cualquier cosa que los destruya. Podemos preguntarnos, ¿qué hago yo con los jóvenes que veo? ¿Los critico o no me interesa? ¿Los ayudo o no me interesa? ¿Es verdad que para mí dejaron de existir hace tiempo? Los santos lo entendieron bien. Pienso, por ejemplo, en Don Bosco, que no se fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte.
A ver acá, los que quieren a Don Bosco, un Bien, estoy aquí aplauso. en un congreso en el computador. Don Listo. Bosco ¿Qué puede- no se fue a qué- buscar qué? a los jóvenes a ninguna parte lejana o especial. Simplemente aprendió a mirar, a ver todo lo que pasaba a su alrededor en la Hágale, ciudad listo. y a mirarlo con los ojos de Dios. Listo, bueno pues, chao. Y así su corazón fue golpeado por cientos de niños, de jóvenes abandonados, sin estudio, sin trabajo y sin la mano amiga de una comunidad. Mucha gente vivía en la misma ciudad. Muchos criticaban a esos jóvenes, pero no sabían mirarlos con los ojos de Dios. A los jóvenes hay que mirarlos con los ojos de Dios. Él lo hizo, se animó Don Bosco y se animó a dar ese primer paso. Abrazó la vida como se presenta y a partir de allí no le tuvo miedo a dar el segundo paso, crear con ellos una comunidad, una familia donde con trabajo, estudio se sintieran amados. Darles raíces desde donde sujetarse para que puedan llegar al cielo, para que puedan ser alguien en la sociedad, darles raíces para que se agarren y no los tire abajo el primer viento que viene. Eso hizo Don Bosco, eso hicieron los santos, eso hacen las comunidades que saben mirar a los jóvenes con los ojos de Dios. ¿Se animan ustedes los grandes a mirar a los jóvenes con los ojos de Dios? A los mayores que están aquí y a los que nos están viendo, les pregunto, ¿qué haces vos para generar futuro, ganas de futuro en los jóvenes de hoy? ¿Sos capaz de luchar para que tengan educación, para que tengan trabajo, para que tengan familia, para que tengan comunidad? Cada uno de los grandes, respondámonos en el corazón. Entonces, esta capacidad de ver a los jóvenes con los ojos de Dios es nuestra herencia, es nuestra misión. No podemos ser distintos de Don Bosco si queremos llamarnos en el siglo XXI carisma salesiano. El domingo 5 de abril de 1846, posiblemente todos ustedes recuerdan este acontecimiento. Al atardecer de aquel día contemplaba la multitud de chiquillos que se divertían y consideraba la mies abundante que iba madurando para el sagrado ministerio, por lo cual, al verme tan solo a la hora de entregarme a ese trabajo, falto de operarios y agotado de fuerzas, en estado deplorable de salud y sin saber dónde poder reunir en lo sucesivo mis muchachos, me sentí profundamente conturbado. Me retiré a un lado, me puse a pasear a solas y quizá por primera vez me conmoví hasta llorar. Mientras paseaba, alcé los ojos al cielo y exclamé: Dios mío, ¿por qué no me señalas de una vez el lugar en que quieres que recoja a estos chicos? Dámelo a conocer y dime qué he de hacer yo. Después de esa oración recordamos que apareció el famoso señor Pancracio Soave, ofreciéndole a Don Bosco una casucha vieja en el Prado Pinardi. Después de haber hablado con él, llega Don Bosco y le dice: ánimo, hijos míos, ya tenemos un oratorio más seguro. Habrá iglesia, sacristía, locales para clases y terreno de juego. El domingo que viene iremos al nuevo oratorio que está allá, en Casa Pinardi. Y con el dedo le señalaba el lugar. Sabemos que en ese momento no había nada, pero en el corazón el sueño de Don Bosco se hacía más y más grande.
Y entonces paso a la tercera pregunta. ¿Por qué los salesianos cooperadores están llamados a hacer concreto ese sueño? Aquí es donde entran todos ustedes como herederos del sueño de Don Bosco. Desde el principio, Don Bosco pensó en organizar a los colaboradores de su obra. Invitó a laicos, hombres y mujeres y miembros del clero diocesano a cooperar en su misión de salvación de los jóvenes, sobre todo de los pobres y abandonados. En 1876 definió claramente su proyecto de vida con el reglamento de los cooperadores salesianos, escrito por él y después aprobado por la Iglesia. Aquí sería hermoso volver a recordar todo lo que pasó en esta génesis, pero no hay tiempo para ello, solamente recordamos que cuando Don Bosco se siente llamado así, no quiere y no puede trabajar solo, invita a un montón de gente que se una a este proyecto. Y ahí es donde nace, ya en concreto, en el año 76, el reglamento de los salesianos cooperadores, en aquel momento cooperadores salesianos, para responder a tanta necesidad que había de trabajo por la salvación de las almas. Y entonces paso ahorita a compartir con ustedes algunas líneas de su proyecto de vida apostólica para contribuir a la salvación de la juventud, la porción más delicada y más preciosa de la sociedad humana. El Espíritu Santo, con la intervención materna de María, suscitó a San Juan Bosco, que fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, el Instituto de las Hijas de María Celadora, 1872, y amplió la energía apostólica del carisma salesiano con la constitución oficial de la Pía Unión de los Cooperadores Salesianos como tercera rama de la familia en el año 1876. Unida a la Sociedad de San Francisco de Sales, denominada también Sociedad Salesiana de San Juan Bosco o Congregación Salesiana. Estoy citando el artículo 1 de su proyecto de vida apostólica. Entonces, es ese Don Bosco que hace claro concreto que sí, a mí me encantaría, el tú sueño sabes que sí. que tiene en su mente y en su corazón. bueno. Los salesianos cooperadores viven su fe en su propia realidad secular. Perfecto, Inspirándose en el proyecto sábado, apostólico de Don Bosco, sienten viva la comunión con los otros miembros de la familia salesiana. Eso me encanta. Se comprometen en la misma misión juvenil y popular y de forma fraterna y asociada. Trabajan por el bien de la Iglesia y de la sociedad de un modo adaptado a las me exigencias encanta, educativas del me encanta, territorio me encanta y de sus porque propias es para eso. posibilidades concretas. Eso es Entonces, para que lo aquí es uses, donde para nos que- vemos como Muy un bien, todo. Eso me fascina. Ni los SDB aparte, ni las FM aparte, ni los salesianos cooperadores aparte, No, ningún no, yo te grupo de la agradezco familia mucho, salesiana mucho, está llamado a y claro trabajar que sí, que allá voy a aparte, estar. Estoy aquí porque es que en un somos congreso y el te contesté sueño porque eras del vos, corazón porque de nadie Don me estuvo Bosco contestando. concreto en cada uno de los grupos que nacieron con Don Bosco y que han seguido naciendo después de Don Bueno, Bosco. chao. Entonces, el compromiso apostólico de los salesianos cooperadores, ¿cuál sería? Realizan en primer lugar su apostolado a través de los compromisos cotidianos. Siguen a Jesucristo, hombre perfecto, enviado por el Padre para servir a los hombres en el mundo. Por eso se comprometen a realizar el ideal evangélico del amor a Dios y al prójimo en las condiciones ordinarias de la vida. Este es como lo que mejor define al salesiano cooperador, como un bautizado que se compromete a ser seguidor de Jesucristo, realizando el ideal evangélico del amor a Dios, del amor al prójimo, en lo ordinario de la vida, lo que el Papa Francisco llama en la santidad de al lado, porque no tenemos que pensar en cosas tan extraordinarias para poder ser cristianos valiosos en el siglo XXI. Animados por el espíritu salesiano, prestan una atención privilegiada a los jóvenes, especialmente a los más pobres o víctimas de cualquier forma de marginación, abuso y violencia, a los que se orientan hacia el mundo del trabajo y a los que dan señales de una vocación específica,
Entonces, la misión del Salesiano Cooperador se enfoca en tres líneas clarísimas según el artículo 8 del proyecto de vida apostólica. Primera, la atención a los más pobres, porque es importantísimo poderlos atender, que tengan a alguien, si tuvieran un amigo allá afuera que cuidara de ellos. La segunda, se orientan hacia el mundo del trabajo, ayudan a que los jóvenes encuentren, como se acaba de decir el Papa Francisco, una vida digna que les dé identidad en la sociedad, que se hagan visibles. Y luego ayudamos a los jóvenes a identificar, a descubrir su vocación específica, porque todos los jóvenes, todos los seres humanos han sido pensados por Dios para un sueño, para un algo, y les ayudamos a los jóvenes a descubrir para qué Dios los pensó. Seguimos leyendo el artículo 8. Promueven y defienden el valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y de la iglesia, y se comprometen a construirla como iglesia doméstica. Los salesianos cooperadores casados viven en el matrimonio su misión de cooperadores del amor de Dios Creador, primeros y principales educadores de los hijos, según la pedagogía de la bondad propia del sistema preventivo. Entonces todos entendemos que uno de los frentes más importantes de la misión salesiana en un salesiano cooperador es la familia, en general, pero por supuesto empezamos por casa. No cuidamos la casa del vecino descuidando la nuestra, no tiene sentido. No aplica aquel famoso refrán de candil de la calle y oscuridad en la casa, no. El salesiano cooperador en primer lugar es luz, es candil en su casa, en su familia, pero también lógicamente ilumina a otras muchas familias porque se identifican con el valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y de la iglesia. Por eso se comprometen a construirla como iglesia doméstica. Practican la doctrina social de la iglesia y la comunicación social para promover caminos educativos. Se comprometen con las realidades concretas que vive el ser humano hoy. El párrafo 5 dice, sostienen la actividad misionera de la iglesia y se comprometen por la educación de la universalidad como apertura al diálogo entre culturas. Nos sentimos enviados a todo el mundo. Conclusión de los evangelios de Mateo y Marcos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Nos sentimos identificados con este envío misionero de Jesucristo a todos los bautizados. Prestamos un servicio de educación cristiana, artículo 9. Los salesianos cooperadores como Don Bosco llevan por todas partes el compromiso de educar y evangelizar para formar honrados ciudadanos, buenos cristianos y un día afortunados moradores del cielo, convencidos de estar siempre en camino hacia una mayor madurez humana y cristiana. Pensamos en la salvación de los jóvenes. No solo somos una ONG social, somos un grupo que piensa, trabaja y se entrega por la salvación de la juventud. Comparten con los jóvenes el gusto de vivir con autenticidad los valores de la verdad, la libertad, la justicia, el sentido del bien común y el servicio. Sabemos que los jóvenes son sensibles a estos valores y si nosotros somos capaces de presentarlos, les hacemos un enorme beneficio, les ayudamos muchísimo. Pero no solo les hablamos de estos valores, el salesiano cooperador en primer lugar ha encarnado estos valores y por eso es capaz de poderlos compartir con los jóvenes. Educan a los jóvenes a encontrar en la fe y en los sacramentos a Cristo resucitado para que encuentren en Él el sentido de la vida para crecer como hombres y mujeres nuevos. O sea, la experiencia de la Pascua es central en la propuesta educativa y misionera del carisma salesiano, por lo tanto, de cada salesiano cooperador. Cristo es el centro. Si Cristo no es el centro, ya no somos carisma salesiano. Los salesianos cooperadores se comprometen a ayudar a los jóvenes a madurar un proyecto de vida para testimoniar su presencia cristiana y salesiana en la iglesia y en la sociedad. Entonces, si yo entiendo y vivo mi vocación cristiana, ayudo a los jóvenes para que también ellos
hagan ese camino y se logren identificar en la vida como cristianos y en la sociedad como honrados ciudadanos. Eso es muy importante, jamás podemos olvidarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, don Bosco nos regaló la pedagogía de la bondad. Entonces también cada salesiano cooperador en su compromiso educativo adoptan el sistema preventivo de don Bosco, experiencia espiritual y educativa que se funda en la razón, la religión y el amor. Y ustedes saben que cada una de estas palabras es para un día entero de encuentro. Favorecen un ambiente familiar en el que el diálogo constante, la presencia animadora, el acompañamiento personal y la experiencia de grupo ayudan a percibir la presencia de Dios. Entonces, trabajamos como familia, construimos ambientes familiares para poder educar. Eso es fundamental. No somos teóricos de la educación. Promueven el bien y educan en el amor a la vida, la responsabilidad, la solidaridad, la comunión de bienes, la capacidad de compartir y la comunión. Es muy importante. Entonces, ¿cómo educamos? ¿Qué es lo que promovemos en los muchachos? ¿Qué construimos en ellos? Apelan a los recursos interiores de la persona y creen en la acción invisible de la gracia. Miran a cada joven con optimismo realista. No hay jóvenes malos, convencidos del valor educativo de la experiencia de fe. Su relación con los jóvenes está inspirada por un amor maduro y acogedor. Todo esto, ustedes lo que conocen porque es su proyecto de vida apostólica. Aquí no les estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Pero esto no será posible si no se tiene una sensibilidad ante las realidades que afectan y determinan la vida de los jóvenes en la actualidad, como son lo que viven los jóvenes hoy. Ustedes son testigos de esto. Violencia, migración obligatoria, la calle, las pandillas, las drogas, el flagelo de las drogas, la discordia, la desintegración familiar, los conflictos y maltratos escolares. Hay una deserción terrible. Se abandona la escuela, ya no se cree en la escuela, no se valora. La deserción escolar, entonces, es un daño que tienen los jóvenes hoy. El consumismo, porque hay una industria del consumismo que aplasta a los jóvenes. La soledad y el sinsentido de la vida. La ausencia de la figura paterna y materna. En una palabra, el drama del abandono. Empecé diciendo, no es posible ser carisma salesiano si no somos sensibles a esto. No es posible. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuánto me interpela a mí esta realidad de abandono que viven los jóvenes? Como carisma salesiano, ¿me siento interpelado o no me siento interpelado ante ello? Y entonces, para ir concluyendo, es necesario pasar del sueño a la realidad. No podemos solo ser el sueño de don Bosco. Tenemos que ser una realidad donde el sueño se convierte en un regalo patente que los jóvenes reciben, valoran, agradecen y aman. El carisma salesiano no es fruto de una idea humana. Es fruto de la iniciativa de Dios para contribuir a la salvación de la juventud, la porción más delicada y valiosa de la sociedad humana. Entonces, inmediatamente nos ubicamos como carisma, iniciativa de Dios. Yo soy iniciativa de Dios para contribuir a la salvación de la juventud. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Cuando yo me doy cuenta que soy una iniciativa de Dios para contribuir a la salvación de la juventud, entonces me tengo que plantear muchas cosas para darme cuenta si realmente estoy viviendo
como una iniciativa de Dios que contribuye a la salvación de la juventud. Don Bosco, dialogando con San José Cafaso en el momento de su discernimiento por lo que tengo que hacer, don Cafaso le pregunta: ¿qué tienes en el corazón? ¿Qué sientes? ¿Qué ves allí? Y la respuesta de don Bosco es: veo una multitud de jóvenes que me piden ayuda. Veo una multitud de jóvenes. Y entonces nosotros solo lograremos ser carisma salesiano si logramos también ver hoy una multitud de jóvenes que nos piden ayuda. Dios formó en don Bosco un corazón de padre y maestro capaz de una entrega total. Tengo prometido a Dios que incluso mi último aliento será para mis queridos jóvenes, para mis pobres jóvenes. Entonces es aquí donde yo me empiezo a ubicar como carisma salesiano en el siglo XXI. Y me confronto con ese don Bosco, o don Bosco me confronta para ver si realmente hoy sigo siendo ese regalo de Dios para los jóvenes. Soy esa iniciativa de Dios para contribuir a la salvación de la juventud. Por eso podemos afirmar que en el corazón de don Bosco nació el oratorio para asegurar a los... no. ¿Qué cosa? Un amigo que se ocupa de ellos. Esto es carisma salesiano. Aquí es donde vamos a empezar a hacer el examen de conciencia. Un amigo que se ocupa de ellos. Un lugar que sea suyo en donde puedan reunirse para compartir como amigos. Un lugar en donde se puedan sentir como en casa, en clima de familia. Un lugar en el que también Dios es reconocido como amigo. Todo esto es el oratorio salesiano. Un lugar que les brinde oportunidades, que les prepare para la vida. De esta manera, cada grupo, cada actividad será el oratorio que se prolonga en el tiempo y en el espacio como una bendición de Dios para los jóvenes de todos los tiempos. Entonces, mis queridos hermanos, la reflexión está conduciendo para que nos preguntemos si realmente hoy yo soy ese oratorio. Yo como persona y yo como grupo, como centro de salesianos cooperadores, soy ese oratorio que se prolonga en el tiempo y en el espacio como una bendición de Dios para los jóvenes de todos los tiempos. Y hablemos de los jóvenes de sus contextos, de sus contornos, de su realidad, allí donde usted vive, donde ustedes están desarrollando su apostolado salesiano. Entonces, estos 5 elementos que yo subrayo acá son los que tienen que identificarnos como oratorio en el siglo XXI. Somos eso. Yo, en primer lugar, cada persona es un amigo, es un lugar donde los jóvenes se pueden reunir para compartir como amigos, un lugar donde se pueden sentir como en casa, un lugar donde Dios es reconocido como amigo, un lugar que les brinda oportunidades. Yo soy eso. No estoy hablando de paredes, no estoy hablando de unas estructuras, estoy hablando de nosotros como carisma salesiano. Por lo tanto, el carisma salesiano es la respuesta de Dios a las necesidades de tantos jóvenes que viven junto a nosotros. Y ahí es o somos o no somos. Hay realidades que golpean tremendamente la vida de los jóvenes. ¿Qué respuestas logramos dar? ¿Somos la respuesta o, aunque estén ahí cerca de nosotros, no logramos responder? El siguiente mensaje es muy, muy gráfico de estas realidades. Nos lo regaló don Ángel Fernández cuando era rector mayor, indicándonos que el carisma salesiano hoy no puede dejar de responder a las necesidades de los jóvenes que viven a nuestro alrededor. Un joven que asistía a una competencia en el océano se perdió en la inmensidad de la superficie del mar y no pudo volver a orientarse. No perdió el ánimo y se puso valientemente a remar. Después de algunas horas de navegar sin rumbo, los rayos del sol y el calor comenzaron a golpearlo sin piedad. Las fuerzas lo abandonaron. El joven perdió su entusiasmo y se tumbó al fondo de su barco.
En la zona pasaban a menudo grandes embarcaciones de alta mar que recorrían el océano a gran velocidad y algunos gigantescos barcos portacontenedores de carga. Agua, se puso a susurrar débilmente el joven. Pasó cerca un crucero repleto de médicos y científicos famosos, colmados de auténtica humanidad, explicaron al joven las virtudes y los milagros del H2O, y que su cuerpo necesitaba al menos 2 litros de agua por día. Desde un barco militar, un ferviente capellán dio al joven un sermón sobre su deseo legítimo y el agua que tan ardientemente deseaba beber, y cómo debía hacerlo pensar en algo más elevado. Desde un yate, un individuo alegre y burlón le mostró una botella de licor, garantizándole que era mucho mejor que el agua. También porque, después de todo, ya estaba en medio del agua. Todos se fueron y se marcharon en sus barcos y en sus lanchas con motor fuera de borda y de alta velocidad. El joven menguó, suplicando con voz cada vez más débil: agua. Como educadores, educadoras, familia salesiana en todo el mundo, no podemos permitir que la historia termine como vimos. Tenemos que dar otro tipo de respuestas. Parecía una lenta e inexorable agonía, pero se acercó un barco sencillo y pequeño. En aquella barca estaban varios jóvenes. Le dieron de beber. Lo escucharon. Curaron sus quemaduras y juntos llegaron finalmente al puerto. Mis queridos hermanos, así nacimos y solo así podremos prolongarnos en la historia, como signos y portadores del amor que Dios tiene a los jóvenes, especialmente a los más necesitados, pobres, abandonados y en peligro de perder su salvación. Solo así podremos ser carisma salesiano en el siglo XXI. Nosotros reconocemos que en el siglo XIX Don Bosco fue fiel a Dios y a los jóvenes lo hizo muy bien. Lo mismo sucedió con sus primeros hijos, tanto en Italia como en las diversas expediciones misioneras a partir de 1875. Nosotros somos herederos de todo esto porque llegaron a nuestras tierras salesianos que nacieron en Baldoco, en el oratorio con Don Bosco, llegaron acá a nuestras Américas, llegaron a Colombia, sembraron el carisma, somos herederos y decimos grandes grandes salesianos, reconocemos en todo esto. En todos nuestros países tenemos maravillosos testimonios de cómo los hijos de Don Bosco han trabajado y han sabido responder a las necesidades de los jóvenes. Pero estas no son historias para contar que aquí hubo gente muy buena. No. Los jóvenes necesitan que nosotros en el siglo XXI sigamos siendo Don Bosco que camina. Hay un cantito que ustedes sabrán, somos Don Bosco que camina. Y si de veras somos Don Bosco que camina en el siglo XXI, no podemos ser distintos. Porque los jóvenes de hoy necesitan a un Don Bosco de hoy. El Don Bosco del siglo XIX fue para los jóvenes del siglo XIX. Los jóvenes de hoy ocupan un Don Bosco de hoy y ese Don Bosco somos nosotros, porque somos Don Bosco que camina. El proyecto fundacional iniciado por Don Bosco es en la historia algo dinámico. Si se estanca, se muere. Y aquí es donde está un poco el problema de nuestra vida como carisma. Si no estamos en constante movimiento, nos morimos. Y el carisma deja de ser significativo, a nadie le hace bien.
Por eso el carisma salesiano encarnado en cada salesiano cooperador debe ser una promesa que en el presente y el futuro le asegura a los jóvenes un regalo de Dios. Mis buenos hermanos, ustedes son ese regalo de Dios porque el carisma está sembrado en sus corazones. Una conciencia así tiene la capacidad de interpelarnos para ser fieles a lo que nos toca hoy. La palabra que ustedes pusieron para el día de hoy, renovarnos. Renovarnos. Nosotros reflexionamos, nos renovamos. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo debemos entender y actualizar hoy el carisma salesiano sembrado en cada corazón de ustedes? Entender y actualizar ese carisma. ¿A qué clamor de los jóvenes deben responder? O sea, hay clamores ahí alrededor de ustedes. Hay pobrezas, hay abandonos, hay peligros que amenazan la salvación eterna de los jóvenes. ¿Respondemos a algo de eso? ¿Será que sus pobrezas, sus soledades, sus abandonos, sus inseguridades, sus explotaciones, sus esclavitudes, el clima de violencia en que viven los jóvenes de nuestros entornos nos desafían para pensar nuevas propuestas como respuesta a estas necesidades? Estamos como salesianos cooperadores pensando, nos reunimos para pensar qué hacemos para rescatar a estos muchachos, porque si no, nos morimos. Como herederos del carisma salesiano, hoy la misión de seguir dando respuesta al clamor de los jóvenes, y para ello será necesario pensar en muchas nuevas acciones, porque el sueño de Don Bosco no puede detenerse. Somos responsables de que este sueño siga vivo en el mundo presente. Y entonces, ¿a qué realidades concretas estamos dando respuesta? Aquí es donde yo los invito a ubicarse ya en su lugar de trabajo. ¿Somos significativos para alguien? Si llegáramos a desaparecer, ¿alguien se da cuenta que desaparecimos? Y alguien va a decir, ¡ah, no, qué triste! ¿Cómo va a ser posible? Y ya no están. No podemos permitirnos que no estén. O si desaparecemos, ¿nadie se da cuenta? El ejemplo de la medicina. ¿Para qué sirve? Pongo acá una imagen de una pastilla que dice que sirve para el dolor de cuerpo, de espalda, músculos, sirve para un montón de cosas. Y nosotros, ¿para qué servimos? O no servimos para nada. Sería muy triste, ¿verdad? Que alguien diga, no, esa pastilla no me gusta porque no sirve para nada. ¿Es suficiente lo que estamos haciendo para responder a las necesidades de nuestros jóvenes? Y si no es suficiente, ¿qué más debemos o podemos hacer en nuestros ambientes de trabajo? Son preguntas que dejo para la reflexión, porque es muy importante que nos preguntemos entonces, ¿qué significa renovarnos? ¿Qué es lo que vamos a renovar? ¿De qué manera esta renovación nos hace carisma vivo? Y decimos, como carisma no podemos dejar de estar presente porque muchísimas personas caerían afectadas si el carisma se va. Muchísimas personas se dañan si el carisma no está presente. Es muy importante entonces. Bueno, yo concluyo aquí la presentación que les había preparado. Padre. Sí, señor. Es que pasaste rápido la segunda pregunta. ¿Perdón? Pasaste muy rápido la segunda pregunta, que las estaba copiando para responderlas para mi autorreflexión. Enseguida te las ok. Gracias, padre, gracias. Disculpe. Querido Padre Ángel, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su charla. Es una reflexión que nos ha recordado la importancia de redescubrir nuestra identidad y nuestra misión como salesianos cooperadores. Queremos agradecerle por su capacidad para transmitirnos la esencia del carisma salesiano y por invitarnos a vivirlo de manera muy auténtica y comprometida. Su regalo, su reflexión ha sido un regalo para todos nosotros.
nos ha llevado a tomar conciencia de que somos regalo de Dios para los jóvenes, que es muy importante que nosotros asumamos esa misión de sentirnos amigos que se hacen presente en la realidad y situación de nuestros jóvenes. Nos ha llevado también a tomar conciencia de que los pastores no pueden terminarse y que es nuestro compromiso y responsabilidad afianzarnos como pastores, pero también promover las vocaciones para que el sueño de Don Bosco no se termine. Le agradecemos mucho, Padre, porque también nos lleva a confrontarnos con esa realidad. Si estamos viviendo nuestro carisma como regalo de Dios para los jóvenes y hacernos sentir que somos Don Bosco hoy. Dios lo bendiga, Padre, muchísimas gracias y ha sido una extraordinaria charla. De verdad que lo siento y muchos hermanos ya lo han escrito. Es extraordinaria la charla que usted nos ha dado, que es una reflexión y una interpelación. Muchas gracias, Padre. Con mucho gusto.